Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en el Señor, Jesucristo, el Padre Creador y el Espíritu Santo Santificador. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 10 de octubre del año 2022, que gracias nos convoca a meditar en la palabra del Evangelio de San Lucas, cuando en aquellos tiempos la romería de gente se apiñaba en torno suyo a pedir milagros, a pedir señales, a pedir signos, supuestamente para poder creer, cuando es completamente al contrario, creer para poder co-crear con Dios y crecer espiritualmente, alma y cuerpo. Y en la carta de San Pablo a los Gálatas, llamando la atención sobre lo mismo. Dos generaciones de nuestro mismo padre Abraham, una misma descendencia, una misma genealogía en Dios creador, de la antigua alianza, representado en la esclavitud, al rito, las costumbres y las prácticas de la ley mosaica, derivadas de allí, por sus profetas, por sus sacerdotes, por sus maestros, y que invitan más a rendir culto, pleitesía, soberanía al mundo, a lo mundano, a lo inmundo del mundo. Contrario a la propuesta liberadora de ser hijos de la representación allí simbólica de la libertad en Dios, en el Padre Creador, en Jesucristo, sanador, salvador, y en el Espíritu Santo santificador, en esa tríada, en esa Trinidad, en esa potestad trinitaria que es alma, mente y cuerpo, ese centro de gravedad que nos ha de conducir siempre, ha de existir ese dilema, esa unidad de contrarios, la partícula y el absoluto, la nada y el todo, lo relativo y lo absoluto. Y el ir relativizando entre cada ser, siendo testimonio de vida, pues permite ir creciendo en esa espiral. Pero ir contrario a eso, relativizando, quizá con alguien más distraído, más entretenido, más entelerido, es una palabra muy propia de estos contextos antioqueños del noroccidente, Carolina del Príncipe, aturdidos por la falsa maestría, el falso sacerdocio y la falsa profecía del patán, del satán, del que se supone dueño de este mundo y que va tomando gran ventaja de civilización en civilización, porque nos vemos más atraídos al poder, al tener y al placer en sí mismos, por sí mismo y para sí mismo. Y ahí está la paga. Lo ha dicho Jesús, más adelante vemos en el Evangelio, que cuando se esperan reconocimientos, estímulos, estipendios por hacer las cosas supuestamente bien en este mundo, aquí se recibe la misma paga, en este mundo, porque somos finitos. Es innegable la corrupción natural. Nos morimos. Nacemos, morimos, y viene la pregunta, ¿existimos? Es la fe, es la confianza y la esperanza en la vida eterna para trascender. Pero el que creyó solamente en este mundo ya tiene su respuesta. No sigue creciendo, sigue decreciendo, o sigue muriendo en este mundo en su depuración constante. Entonces, que la destrucción del mundo es la destrucción del mundo que cada quien hace en su mundo por lo inmundo. Por tener fe, confianza y esperanza, creer en el que no debe creer.
en esa falsa unidad de contrarios. El bien y el mal nunca, nunca, nunca se han de encontrar. Porque el bien es bendición y es en Dios. Y el mal es perdición, es corrupción, ya no natural, sino cultural, social o personal, por tomar su propia voluntad, que es idolatría. Es el amor a la criatura, el apego a las criaturas y a las cosas creadas por la criatura, que es mundano. Y aun siendo creada por Dios, da en la libertad de conciencia, en la libertad de creencia, de ciencias y experiencia, para que camine por donde ha de caminar. En nuestro caso, trinitariamente, alma, mente y cuerpo es en el Padre Creador por su derecha, esperando en el futuro la providencia, en Jesucristo sanador, camino de verdad, que restaura esas células, esos tejidos, esas tramas debilitadas, agotadas, destruidas del llamado pasado. Y el Espíritu Santo que reina en el eterno presente que somos siendo una única oportunidad en la vida, una, que tenemos para poder tomar la decisión correcta, seguir ascendiendo, trascendiendo y transformando su ser siendo, acompañando con otros para que lo hagamos, unidos en la diversidad, hacia esa universalidad del ser, ambientalmente, por tanto libre, feliz y en paz, o ir al otro camino, que es cada vez alejado de Dios, sin amor, sin esperanza, sin confianza y sin fe en lo que realmente salva. Lo otro no salva. No podemos ser, con el amor del mundo lo digo, tan tarados de tener las taras de creer que otra criatura mortal como nosotros, humana, no humana, o una cosa creada por la criatura nos va a salvar. Un fetiche, un signo, un falso símbolo, porque ya no hay simbologías hoy día. Se han perdido. Si la reina de Saba iba a visitar a Salomón, que se reconocía sabio en aquel momento, le dice la carta de San Pablo a los Gálatas, era porque en su momento, pues ante la escasez de tecnologías, de ciencia, de internet, pues tendría que hacerlo en desplazamiento directo y tardar muchos meses quizá para llegar a ver a alguien mortal como cualquiera, pero con la gracia de Dios y que no la recibía ni por internet, ni por universidad, ni por conocimiento, no, por la fe en Dios, la confianza y la esperanza, como hacía nuestro hermano el padre Abraham, sin tecnología, sin ciencia, sin conocimiento humano, sin cosas creadas por lo humano, sin fetiches, pero había una fe libre, en libertad, de conciencia, de obediencia a Dios y de reverencia a Dios, dar gloria a Dios. Y eso es lo que confronta allí nuestro Señor Jesús cuando le pregunta a toda esta romería de gente y señala, así como Pablo a los Gálatas señala a la reina de Saba y señala también a siendo hijos de la misma madre, la madre de la creación, la madre de naturaleza, la madre cósmica, como se ha venido manejando estos días el concepto amplio, siendo el mismo padre Abraham, de Isaac, quienes han sido bajo la libertad, nacidos, crecidos y mantenidos históricamente hasta el día de hoy, y ha de ser por siempre, por siempre, por siempre, hasta que Dios lo permita. Y los que fueron de la esclavitud, que han ido pereciendo, muriendo, no trascendiendo. Y valga la comparación allí, metafóricamente, con Caín y Abel.
en el hermano que mata a su hermano por su propia vanidad, por su propio ego, por su propia prepotencia, de que sus ofrendas a Dios no eran recibidas, porque en su espíritu hay esa iniquidad, hay esa maldad, hay esa vanidad. Eso no lo recibe Dios, eso no es agradable a Dios, ni venerable a Dios, y menos va a garantizar ser perdurable. Cambio en Abel, en humildad, en obediencia, en modestia, mansedumbre, temor de Dios. Eso, como dice el Salmo, levantar, Salmo 113, que en plegaria es, bendito sea el nombre del Señor por siempre, que levanta el pobre del polvo al desvalido y le devuelve la dignidad a los pobres, a los marginados, por la sociedad, por las estructuras sociales, por las falsas costumbres, las falsas tradiciones, las falsas prácticas, porque están del lado de la no verdad, de la no libertad, de la no emancipación del ser, la perdurabilidad. Son propuestas, formas de ser, de acontecer, activistas, antivida, antinatura, antiorden natural, queriendo imponer miles de millones de órdenes de cada quien, egos, miles de millones de egos, que causan miles de millones de apegos y por tanto miles de millones de desasosiegos, y eso crece exponencialmente. Y eso es lo que han venido perpetrando las sociedades. Es un crimen de lesa humanidad, porque van acabando con la humanización, con la naturalización de los procesos de vida, de las formas de relacionamiento natural, con el orden natural, y las formas de aportar a la creación, con el Creador, de seguir tejiendo vida eterna, seguir aumentando la magnificencia de Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que con su esperanza puesta desde la misma creación en cada una de estas criaturas mortales que somos miles de millones de seres, habríamos de estar aportando a esa construcción, a esa obra maravillosa, a la creación, no renegando, no condicionando, no idolatrando, retando a Dios. Faltándole a las leyes universales, que se podrán pedir miles de millones de señales y nunca serán suficientes, ni las pruebas, ni los testimonios, ni las formas de reconstruir lo que ya ha acontecido, y más cuando se ha destruido la naturaleza humana, la naturaleza co-creable, en gracia de Dios, con conciencia ambiental, con conexión planetaria y con una transformación del ser, que así ha de ser. Ya lo otro es contrario, es adverso. Y ahí es donde está tajante nuestro Señor Jesús cuando dice a aquellos en su momento: no tendrán más señales que la que tuvieron en Nínive, además de las que señalaba del hermano Pablo. Por su parte, en el libro de los Gálatas, Jesús señala del Nínive, cuando la ballena tuvo en su vientre, en su cuerpo, en su interior, en esa caverna, en ese mundo cerrado, a Jonás, 3 días y 3 noches, hasta que lo expulsa el cetáceo. Y ahí se autorrepresenta en una prefiguración de la resurrección que hace Jesucristo, cuando dice: en su pasión muerte pasa 3 días, 3 noches en el sepulcro, en la fosa, en las profundidades de la tierra, no contagiado por el pecado, en lo único que se ha diferenciado, porque es el Hijo de Dios, porque es el Cristo Santo,
Salvador. Y es el Cristo interior, es el Cristo exterior y es el Cristo que interactúa entre el interior y el exterior. Se podría decir el Cristo del contorno, que las tres en una cristonomía, un nuevo nomos, una nueva representación, una nueva significación, que siempre ha estado, pero para nosotros, en ese proceso de crecimiento espiritual, mental y emocional, es ir asimilando esa unidad trinitaria, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Entonces, la enseñanza fundamental que el maestro con contundencia hace, invito triangular con Fundación Ama Ya, que en gracia de Dios acabamos de tener el espacio, y que de manera práctica, en este sentido, filosofía, método y praxis, que venimos tejiendo día a día, haremos, Dios mediante, en breve, en Fundación Cambio Gnosis, pero que en última instancia es amor, ama ya. Y esto no es un concepto, no es un paradigma, no es una ONG, no. Amor es la verdad, la justicia. En esa tríada, el camino que encarna en su manifestación gloriosa del Hijo de Dios Padre en la tierra, en su momento, el Cristo. Y ese es Él mismo como testimonio de que existe un reino celestial, de que existe una condición sobrenatural, de que existe un trascender del alma o del ser a través del alma, por lo único que hay que invertir nuestra vida. Este biotraje, este vehículo físico, este agente de movilización sí permite que el alma esté yendo de un lugar a otro dentro, o sea, en el Cristo interior, pero ella ya está moviéndose afuera, haciendo la analogía como la lluviecita y la nubecita que lo sigue para todas partes, su paragüita, su sirirí, su ángel guardián, su sensei, ahí está, siempre, desde afuera. Y entramando ese balance interior y exterior con el tejido periférico, perimetral, que conecta. Ahí están entorno, entorno y contorno. Y en esa triangulación, centro de gravedad, cada uno con el otro. Y así, progresivamente. Miles de millones de sucesiones. Ya no solo ecológicas, sociológicas. Y noseológicas, dependiendo del conocimiento, de la maduración, en ese nivel de lo humano. Pero es la biosfera. En la ecología profunda, ya no la ecología superficial, de lo verde, de la flora, la fauna, el agua, los bosques, lo que se puede ver, lo que se puede sentir, lo que se puede tocar. Ese es un embeleco de esta sociedad transmoderna, como se le conoce, de la evidencia, de lo probatorio, del materialismo, que es en lo único que se cree. Y eso, con todo el amor del mundo, es estupidismo, porque las experiencias de fe no son explicables, no son medibles, no son cuantificables. A Dios nunca, nunca, nunca se le ha puesto medida, ni se le podrá poner, ni se le pone cuando hay fe, cuando hay confianza y esperanza en el Padre Proveedor, en el Jesucristo sanador. Y hablo precisamente en lo que llaman la línea de tiempo futuro y pasado, pero que en el eterno presente tampoco al Espíritu Santo se le pueden imponer conocimientos humanos, tecnologías y desarrollos, porque Él es antes el que sabe lo que se necesita en cada ser, que es discernimiento, sabiduría de lo divino, conocimiento en lo humano y vivencia en lo mundano, en lo terrenal. De eso no nos podemos escapar, de la realidad de ser corruptibles, naturalmente. Pero sí podemos trascender, en gracia de Dios,
en no ser corruptibles culturalmente por las falsas costumbres, las falsas tradiciones, las falsas prácticas, que eso es una falsedad en la ética, en la moral y en la profética. Y declaro, de nuevo, again and again and again, las sociedades planetarias han venido sirviendo al enemigo, al opositor, al adversario, desarrollando esas falsas éticas, esas falsas proféticas, porque sí hay creencia, pero en lo que no se debe creer, representado en el orden natural, en el creador y la creación. Es la realidad absoluta, del absoluto. Lo otro son falsas realidades, aparentes, frágiles, sutiles, finitas, relativas, de cada ser, de cada grupo, de cada organización. Y las religiones pueden ser muchas, pero la fe en Dios es una. También lo decía el padre Pedro Justo Berrío. Y estos son caminos, son puentes, son tramas que han ayudado históricamente, ayudan y habrán de ayudar cada religión, cada grupo político, cada grupo económico, pero en su ápice de verdad que pueda tener de lectura subjetiva o intersubjetiva o transsubjetiva si son varios en comunidades, de todas maneras transgreden la verdad única, la única verdad que ha existido, que existe y existirá en gracia de Dios, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y frente a ello somos absolutamente frágiles, vulnerables, limitados. Todo lo que se ha construido entonces en educar, en formar y en capacitar para seguir esas prácticas de explotación de la naturaleza humana y la naturaleza creada por lo humano, son un crimen de lesa humanidad en contra de la vida, en contra del bien vivir, en contra de la felicidad y todos los supuestos que cooptan del mismo lenguaje, de las mismas prácticas, de las mismas costumbres, de las religiones, de las creencias, de las tradiciones en Dios, para profanarlas y apropiarse de ellas y quererlas construir a su manera, a su gusto. Un Dios al gusto de cada quien. Que bueno, el Dios de Spinoza, el Dios de fulano, el Dios de Perano, el ego de este, el ego del otro, el ego de la otra, juego de egos. Hasta que llega el momento en que todos esos egos y juegos se dispersan, se pierden, se acaban. Todos nos morimos. Necesita otra verdad la ciencia para saber que todo es finito. Necesita otra verdad para saber que nunca va a alcanzar a Dios. Necesita otra verdad para seguir justificando su ignorancia, cada ser, su inoperancia, su obsolescencia programada. No porque Dios lo programe, porque da la libertad, pero es cada quien programa su propia muerte, su propia destrucción, su propio game over. Se terminó el juego. Si hay fe, si hay confianza y esperanza en Dios, el juego puede durar más y ser más entretenido. Pero más que ser entretenido, es sanamente compartido para que todos lleguemos. Al final aquí no hay ganador porque no es competir, es compartir la vida, tejiendo vida eterna, amornización. De ahí entonces que es la invitación final que haría hoy, y retomando palabras muy sabias de nuestro hermano Pedro Justo Berrío con la meditación de la palabra de hoy, es la libertad. ¿Es educar hijos en la libertad que es Dios? ¿O es educar hijos en la libertad del mundo, que es el enemigo, el opositor, el adversario, que es falsedad?
En Dios es la verdad y la única justicia divina. El derecho no es al derecho. El derecho que se ha hecho históricamente ha sido es para favorecer precisamente lo que se decía ahorita, un crimen de lesa humanidad y seguir justificando. Lo hemos dicho en otros momentos. Si existe un problema es seguir ignorando el problema, trasladando el problema y generando al menos otro problema. Pero prometemos allá en las cumbres, en las convenciones internacionales, que estamos pensando en las futuras generaciones. Si habrían futuras generaciones humanas así, y si dependen del hombre, y se podrán garantizar con ciencia, tecnología. Hago mi objeción de creencia, de conciencia y de ciencia. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente.